bueno es verle en esta mañana y qué bueno es que usted está aquí con nosotros hoy. Yo sé que Dios nos va a hablar y quiero también darle la bienvenida a los que se están conectando con nosotros en línea. Gracias por acompañarnos. Sé que Dios también a ustedes les va a hablar. Tome su Biblia y vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Lo que voy a compartir con usted lo compartí con el liderazgo de esta iglesia hace exactamente un año. Hace un año estuvimos en un viaje fuera del país y durante ese tiempo le compartí esto al liderazgo de la iglesia a través de un mensaje por video. Pero sentí del Señor en estos últimos días que esto es algo que todos nosotros, que toda la congregación debe de conocer. Y quiero hablar por unos momentos sobre cómo derrotar a Goliat. Derrotando a Goliat. Y en el capítulo 17 de Primera de Samuel, ahí está la historia de David y Goliat. Y quiero hablar por unos minutos sobre esto. Ahora no vamos a leer todo el capítulo, vamos a señalar algunos pasajes ahí en Primera de Samuel 17. Pero quiero que usted sepa esto antes de iniciar. Todos nosotros tenemos un Goliat. Todos nosotros enfrentamos un Goliat. Ahora nuestro Goliat no es siempre el mismo. Mi reto, mi desafío, el gigante o el problema gigantesco que yo enfrento no es necesariamente el mismo que usted está enfrentando. Pero todos nosotros, tarde que temprano, vamos a ser desafiados por nuestro Goliat. Y si usted ya luchó contra un Goliat y lo venció, gloria a Dios. Si usted se encuentra ahora luchando contra un Goliat, gloria a Dios, Dios le dará la victoria. Y si usted dice, Pastor Natán, yo no sé de qué usted está hablando porque nunca he enfrentado un problema gigantesco, gloria a Dios, prepárese porque lo va a enfrentar. Porque todos tarde que temprano enfrentamos a nuestro Goliat. Y el Goliat no tiene las mismas características. El mío al suyo, o el suyo a la persona que está ahí a su lado. Entonces, pero sí hay características que todo Goliat tiene. Y quiero que veamos algunas de esas. Porque al reconocer que es Goliat y al llamarlo por el nombre Goliat, entonces podemos tener la certeza también que el resultado de nuestro Goliat será el resultado del Goliat de David. Una derrota total para ese gigante. Y seremos vencedores en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son algunas características de nuestro Goliat para poder identificar si verdaderamente es un Goliat? Número uno, le voy a hablar de 4 características rápidamente. Número uno, nuestro Goliat es un Goliat o es un problema grande, gigantesco. No todo problema en nuestra vida es un Goliat. No todo problema es gigante. Hay problemas pequeños, hay problemas insignificantes, hay problemas medianos. Pero de vez en cuando llega a nuestra vida un problema como ningún otro. Es un problema, una dificultad gigantesca. Y esto puede ser cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier dificultad, cualquier dolor, problema que tenga una apariencia gigantesca. Ese es el Goliat. Es abrumador, es aplastante, es un problema grande. Dice la Biblia ahí en Primera de Samuel 17 que Goliat medía casi 3 metros, 2.9 metros de altura. Esos son 9 pies de altura. ¿A cuántas personas usted conoce de 9 pies? A nadie. No existen. Este era un hombre grande.
Y luego nos dice en los versículos 5 al 7 que llevaba más de 100 libras de peso en su armamento. Goliat era un problema gigantesco para David. Grande, abrumador. ¿Se encuentra usted en una situación así? Que tiene un problema que es más grande que lo que usted puede económicamente, de lo que usted puede en su conocimiento, en su experiencia. A lo mejor nunca ha enfrentado una situación tan gigantesca en su familia y usted dice: Señor, ¿qué es esto? El Goliat del divorcio, el Goliat de una separación, el Goliat de un hijo rebelde, de una familia quebrantada. Todos enfrentamos esos Goliats y son inmensos, son grandes. Y nos auxiliamos de personas que a lo mejor ya han pasado eso y que ya han vencido a un Goliat similar, para que nos den consejo y orientación de cómo lidiar con nuestro propio Goliat. Además de ser grande, el Goliat también es intimidante. Es intimidante. Usted sabe que su situación o que su problema es un Goliat si ese problema a usted lo intimida. Si usted piensa en ese problema, si usted habla de ese problema y de repente llega algo de temor, de inseguridad en su corazón, entonces ese es un Goliat. El Goliat es intimidante. Cuando se trata de Goliat, Goliat viene a causar temor. Es lo que sucedió. Nos dice ahí en el versículo 11, como le dije, no lo vamos a leer, pero usted anótelo. En el versículo 11 y versículo 24 nos dice que cuando ellos vieron y oyeron a Goliat, y lo oyeron hablar, dice que se turbaron y se llenaron de gran miedo. Un gran temor. No es algo pequeño, no es un problema pequeño, es un problema grande y es un problema que intimida, es intimidante. ¿Se ha encontrado usted con situaciones intimidantes en su vida? Situaciones que uno dice: ¿cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a hacer? Causan temor, causan que nuestras emociones se desestabilicen. Y uno lucha con tratar de controlar sus pensamientos, controlar sus emociones en cuanto a ese problema. Yo he hablado con personas y hablan o comparten conmigo de su gigante. A lo mejor es un hijo con cáncer. A lo mejor es un matrimonio que se está deshaciendo. A lo mejor es cualquier cosa de gran magnitud que intimida, y uno empieza a hablar con ellos y solo al tocarles el tema empiezan a llorar. Solo al hablar del asunto se conmueven, no pueden sacar las palabras. Eso es lo que el Goliat hace. El Goliat trae temor, te intimida, causa que seas un esclavo al temor. Los Goliat vienen de distintas formas, como le dije, pero son grandes y vienen a intimidar. Pero la tercera cosa que caracteriza a un Goliat es que viene de distintas formas. Hay distintos Goliats. Pueden haber Goliats de salud, de enfermedad. Pueden haber Goliats de relación, de matrimonio, Goliats en el hogar, Goliats en las circunstancias, Goliats financieros, Goliat en los estudios, Goliat en su carrera o su profesión, Goliat económico. Sea lo que sea, es grande, es intimidante y viene de distintas formas. Entonces por eso digo que mi Goliat no es necesariamente su Goliat.
Mi lucha puede ser algo distinto a la suya. Y usted puede derrotar un Goliat hoy y mañana usted se encuentra con otro Goliat distinto. Tiene el mismo nombre, Goliat, pero viene de distinta forma. Por eso le digo, todos nosotros, todo ser humano, tarde que temprano tendremos que luchar, enfrentar, pelear y desafiar a un Goliat que se pondrá entre nosotros. Además de ser grande, además de ser intimidante, además de que venga en distintas formas. Número 4, Goliat siempre viene y no se va. Se queda y no te deja en paz. ¿Hay algo que no te deja en paz? ¿Hay algo que estás viviendo que no te deja en paz? Ese es Goliat. Cuando leemos el relato allí en la Biblia, nos dice la palabra del Señor en el versículo 16 en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 16, dice que por la mañana y por la tarde, por 40 días, este hombre salía y desafiaba al pueblo de Israel. No se va, no se cansa. Así son los Goliats. Ahí están, grandes, feos, intimidantes, de distintas formas. Y ahí están. Usted se levanta en la mañana y usted dice: hoy será un nuevo día. Hoy no voy a vivir lo de ayer. Hoy seguro algo nuevo vendrá. Hoy será un nuevo día. Y usted se levanta y ahí está Goliat, viéndolo. A lo mejor usted va a un retiro y usted dice: ahora sí, fui al retiro, Dios me habló, Dios me transformó, ahora regresaré a mi casa y todo va a estar bien. Y usted regresa a casa y ahí está Goliat. El Goliat simplemente no se va y no te deja en paz. Todos aquí hemos enfrentado alguna situación así. Ahora, yo le doy un consejo en cuanto a esto. Yo no sé qué situación usted está enfrentando. Yo no sé qué tan difícil sea esa situación. No sé por cuánto tiempo usted esté luchando con esa situación. Pero quiero darle un consejo. Póngale nombre a eso. Póngale nombre. Si su problema es económico, no diga mi problema es económico, diga tengo un Goliat. Póngale nombre. Póngale nombre Goliat. Si usted se encuentra con alguna dificultad física, diga no es solo dificultad física, es un Goliat físico. Póngale el nombre Goliat. ¿Por qué? Porque si usted le pone el nombre Goliat, ya lo identificó como un enemigo de Dios. Eso es lo que era Goliat. Un enemigo de Dios. Y usted no es enemigo de Dios. Y usted le pone el nombre Goliat. Para otros a lo mejor eres divorcio, para mí eres Goliat. Para otros a lo mejor eres cáncer, para mí eres Goliat. Y usted póngale ese nombre, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre a cual toda rodilla doblará y toda lengua confesará. Usted diga: te derroto, Goliat. Tu lugar, Goliat, es en el suelo. Tu lugar no es para vencer. La ubicación de Goliat, extendido en el suelo, derrotado. Entonces póngale nombre y dígale: te llama Goliat. Aunque eres grande, te llama Goliat. Aunque intimidas, quedarás en el suelo. Aunque vengas de distintas formas, aunque no me dejes en paz, tu futuro es tendido en el suelo con la cabeza cortada. Llámele Goliat. Sabe, Goliat siempre vendrá a colocarse entre usted y su futuro. Goliat siempre vendrá a colocarse entre usted y las promesas de Dios para su futuro.
Eso sucedió aquí. Dios le había prometido al pueblo de Dios tantas cosas, y ahora se encontraban ellos ante un ejército, ante un gigante, ante un guerrero experto. Y ellos podían o retroceder en temor y ceder la victoria a Goliat, o accionar. Su Goliat siempre llegará y se va a colocar, se va a interponer entre usted y la promesa de Dios para usted. Entonces, si su Goliat es una situación en el hogar y su Goliat es que sus hijos no conocen al Señor, entonces usted siga declarando y clamando la palabra de Dios y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando el enemigo le diga no será así, usted dígale claro que sí. No voy a permitir que un Goliat se interponga entre mi persona y la promesa que Dios me ha dado. A todos nosotros Dios nos ha dado una promesa. Usted tiene una promesa de Dios. Yo tengo una promesa de Dios. Y el Goliat se va a parar entre nosotros y el cumplimiento de esa promesa, para que eso no se dé. Y usted o puede decir: tenés razón, Goliat, mejor me retrocedo y te dejo en paz. O usted puede decir: tu lugar es en el suelo y el que te voy a botar voy a ser yo, con la ayuda del Señor. ¿Sabe? Me llama la atención esto, que cuando estaba meditando sobre esto, me puse a leer otra vez la historia, y ahí está, usted lo lee. Pero me daba risa David, porque David llega a llevar la comida a sus hermanos. Usted conoce la historia, ¿verdad? Llega a llevar la comida a sus hermanos, y mientras él está ahí en los quehaceres, se asoma a la batalla a ver qué está pasando. Y precisamente en ese momento es cuando sale Goliat y empieza a vulgarear a Dios y al pueblo de Dios, y a hablar esto y lo otro, y se indigna David y dice: ¿quién se cree este tipo? Y luego le empieza a preguntar, dice que le preguntó a los que estaban ahí con él. ¿Quiénes todos estaban ahí? No sé, pero había algunos que estaban ahí con él. Y les dice: a ver, ¿qué le darán al que mate a ese Goliat? A ver, ¿qué le darán? Si uno decide matar a Goliat, ¿qué le van a dar? A ver, ¿qué le darán? Y lo escucha a su hermano. Y su hermano, cuando oye que dice eso, dice: ¿qué te pasa, chaval? Y lo azarea. Ahí está, ustedes léanlo. Lo azarea. ¿Y sabe qué le dice? Esto es lo que me dio risa. ¿Sabe qué le dijo David? No, hombre, si solo son palabras, solo estoy hablando. Ahí dice: ¿por qué te enojas conmigo si solo son palabras? Dice: solo es bla bla, solo estoy hablando. No te enojes, solo estoy hablando. Y luego se va y habla con otros y le dice: ¿qué me dan si derroto a Goliat? ¿Qué me dan si derroto a Goliat? Dios necesita hombres y mujeres así. Yo voy a derrotar a Goliat, y yo tengo el poder de Dios. El poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora dentro de mí, y ningún arma forjada contra mí prosperará. Ninguna maldad, nada que viene a mi vida tendrá el éxito contra mí, porque soy hijo de Dios, soy hijo del Rey, y el poder del cielo me respalda al avanzar en el propósito y el cumplimiento de la promesa de Dios. Si Dios se lo prometió, ni un ejército de Goliats se lo pueden quitar. Por eso David andaba diciendo: ¿y qué le dan al hombre que lo azarea a su hermano? Y dice: no, si solo eran palabras. Y luego se va y le dice a los otros por allá. Y después
Y después todos sabían lo que estaba diciendo David, que llegó a los oídos de Saúl. Y Saúl lo llama. A ver, chaval, ven. Mira, si vos venís, no vas a pagar impuestos. Si vos haces esto, mira, te voy a dar una hija para que te cases con ella. Si vos haces esto, y empieza. Porque lo escuchó Saúl. Su Goliat siempre se va a poner entre usted y el futuro que Dios tiene para usted. Pero ahora surge la pregunta: ¿cómo mató David a Goliat? ¿Cómo lo mató? Posiblemente algunos de ustedes dirían, pues con una piedra, con una honda y una piedra. Otros a lo mejor dirían, ay, lo mató cuando le cortó la cabeza. Lo botó y luego con su misma espada le cortó la cabeza a Goliat. Ahí muere Goliat. Pero la pregunta de cómo lo mató no es tanto en qué hizo él físicamente para matar a Goliat, sino hablando teológicamente. Ya que sabemos que no luchamos contra carne y sangre, ya que sabemos que nuestra lucha no es carnal, no es terrenal, ya que sabemos que nuestra lucha es espiritual, entonces, ¿qué hizo David? ¿Cómo sabía David qué fue lo que pasó en la vida de David para que él derrotara a Goliat? Ahora, aquí este pasaje nos dice, nos enseña esto. Cuando usted lee la Biblia, quiero animarle, una de las reglas hermenéuticas. La hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, no solo la lea, no solo observe, no solo la contextualice, que todo eso es parte de la interpretación del arte, de la interpretación de la Biblia, pero también preste mucha atención cuando algo se repite varias veces en un contexto. Cuando algo se repite, lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que prestemos mayor atención a eso, que pongamos más cuidado, mayor atención. Por ejemplo, cuando Jesús dice, de cierto os digo. No solo dice de cierto os digo, lo dice dos veces. Pone especial atención a lo que te voy a decir. Por eso dice de cierto os digo. O más adelante también, cuando el Señor le dice a Marta, la hermana de Lázaro, dice, Marta, Marta. Dice dos veces, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Imagínense que si Dios le diría a usted, Mario, Mario, Armando, Armando, Ronald, Ronald. Ahí ponga su nombre. Si le dice dos veces, es como cuando sus padres le llamaban a usted, le llamaban y usted no hacía caso. Y entonces ya no le llamaban solo por su primer nombre, le llamaban por su segundo nombre también y su apellido. Mi madre hacía eso con nosotros. El problema mío es que yo solo tengo un nombre, no tengo un segundo nombre. Y entonces mi madre decía, Natanael. Bueno, Natán, me decía, Natán. Pero ya cuando no hacía caso yo a Natán, entonces el nombre completo, Natanael. Y cuando yo escuchaba Natanael, la cosa es seria. Y si no me movía a la velocidad de Natanael, Natanael Alfaro, ahora sí, que truene la tierra, porque la ira de mamá, Marta, Marta,
Mauricio, Mauricio. Ariel, Ariel. Ahí ponga su nombre. Lo mismo vemos cuando Dios le dice a Josué. Le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. Y luego se lo repite, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Te lo estoy diciendo 2 veces. Un mayor énfasis. Sabe, en esta historia ocurre algo con David y Goliat. En esta historia ocurre algo donde sucede lo mismo. Algo se menciona 2 veces. Y ahí sí quiero que usted me acompañe a verlo. Ahí está en su Biblia, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 17. Mire el versículo 26. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Escuche esto. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y ahora salte al versículo 36. Miren lo que dice el versículo 36. Otra vez en el mismo contexto, misma historia. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 2 veces. Todos los demás se referían a Goliat como el paladín, el guerrero, el defensor, el hombre grande, el gigante. Todos se referían a Goliat de esa forma, pero David se refiere a él como el filisteo incircunciso. Había una diferencia en cómo David miraba a Goliat al resto de la gente. El resto del pueblo miraba un hombre de casi 3 metros de altura. Miraba un hombre grande que llevaba solo su armamento, pesaba más de 100 libras. Fuerte, desafiante, intimidando, amenazando. Y todos miraban al gigante, pero David miraba otra cosa. David miraba que este hombre no había sido circuncidado. Este hombre, al no haber ido, al no haber sido circuncidado, no gozaba del pacto de Dios. David tenía una perspectiva correcta. Entonces el problema de David no tenía nada que ver si este era grande, si intimidaba, si espantaba, si te robaba la paz. David estaba viendo algo mucho más importante, que es el contexto espiritual de ese gigante. Y cuando él dice este hombre es un filisteo incircunciso, lo que está diciendo es: nosotros estamos bajo la protección del pacto de Dios, y ese hombre no está bajo la protección del pacto de Dios. ¿Sabe? Lo mismo le dijeron Caleb y Josué a los otros espías cuando regresaron años atrás. Lo mismo dijeron: sí, son gigantes en Canaán, sí, las ciudades son grandes y fortificadas, pero el Señor no está con ellos, el Señor está con nosotros. Hay una diferencia. Nosotros tenemos a Dios y eso marca la diferencia. La diferencia
se marca cuando usted sabe quién es usted y quién es Dios para usted. Todos se referían al gigante como paladín, campeón, defensor, guerrero o simplemente filisteo. Pero David se refiere a algo más. Ahora escuche, y si usted está tomando notas, anote esto. Si lo único que ves es lo que ves, entonces no ves todo lo que hay que ver. Si lo único que ves es lo que se ve, entonces no ves todo lo que hay que ver. ¿Qué hay detrás de ese Goliat? Eso es lo que estaba viendo David. ¿Cuál es la verdadera identidad de eso? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Porque si lo único que usted ve es lo visible o lo físico, si eso es lo único que usted ve en su situación matrimonial, en su situación con sus hijos, en su situación en la empresa, en la situación con sus finanzas, si lo único que usted ve es lo visible, lo físico, y usted no ve lo invisible o lo espiritual, entonces usted no está viendo la causa, lo espiritual, lo invisible que ha provocado que lo físico, lo visible de la realidad de Goliat, de la cual usted ahora está enfrentando. Entonces todo tiene un trasfondo espiritual. Si usted está teniendo dificultad en su matrimonio, si ustedes están hablando de separación, a lo mejor de divorciarse, y usted está luchando en eso, no es el carácter de su esposa, no es el carácter de su esposo que está provocando eso. Hay algo espiritual detrás de eso. ¿Aló? Entonces, usted debe de ver a ese Goliat a través de la perspectiva espiritual. No importaba que medía 2.9 metros de alto. No importaba que era el ser humano más fuerte que existía en ese momento. Ese hombre no estaba bajo el pacto. Vea las cosas como Dios las ve. Mire, solo anótelo, no lo busque, solo anote este pasaje. Usted dice, y pastor, pero eso fue allá, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué le voy a decir? Anótelo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Segunda de Corintios 4, 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es decir, mira lo invisible. Mira lo invisible. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es lo que David sabía. Esa era la diferencia entre toda la gente y David. David miraba las cosas con una perspectiva distinta. Usted quiere ser un vencedor en la vida, deje de estarse llevando por las situaciones físicas, terrenales, naturales, y ponga la mirada en lo que no se ve. Ahí está. No mirando nosotros las cosas que se ven. Entonces, a lo que se ve no lo mire, sino las que no se ven. Como que Dios está jugando con palabras, ¿verdad? Parecería. Mira lo que no se ve, ¿cómo vas a ver lo que no se ve? Es que no lo ves con los ojos naturales.
Entonces usted está enfrentando un gigante, un Goliat en su vida. Su primer pregunta debe ser: Señor, ¿por qué está aquí? Déjame ver lo que no se ve. ¿Está aquí este Goliat por algo que yo estoy haciendo? A lo mejor he permitido cosas en mi vida, y ese Goliat es nada más que consecuencia de esas cosas en mi vida. ¿O viene ese Goliat como un plan del enemigo para destruirme? Usted tiene que identificar a Goliat. Usted tiene que conocer la anatomía de Goliat, y usted lo identifica. Y usted vea con sus ojos espirituales. Ahora, David conocía que al ser incircunciso, ese hombre no estaba bajo el pacto. Y que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, las hijas de Dios, están bajo el pacto. Para que usted conozca, porque hay muchas diferentes interpretaciones o puntos de vista en esta cuestión de pacto, y muchos hablan que pacte por aquí, pacte por allá, y que haga un pacto de acá y mande una ofrenda, y hice un pacto de acá y haga un pacto de ofrenda de acá y pacto de allá, y se habla y se confunde tanto a la gente. El pacto de Dios con su pueblo era esto: todo niño varón 8 días después de que naciera era circuncidado para que fuera colocado bajo el pacto. Este término teológico, pacto, es uno de los más profundos en las Sagradas Escrituras. Esta es una unión relacional ordenada e instituida por Dios. Eso es lo que es un pacto. Un pacto es una unión o enlace relacional, de relación, que es ordenada o instituida por Dios. Y Dios siempre ha usado el mecanismo de pacto para revelar esa relación personal, íntima, amorosa de padre e hijo con su pueblo y con sus hijos. Siempre. Y siempre que Dios quiso establecer algo oficialmente que se podía observar, Él lo constituía en un pacto. Hizo pacto con Abraham, hizo pacto con David, hizo pacto con Israel, hizo pacto con Palestina, y también con nosotros ha hecho un pacto. Participamos de eso hoy en la mañana, en la cena del Señor. El Señor Jesús se refiere a la copa, su sangre, o la copa del nuevo pacto en su sangre. Usted y yo estamos bajo ese pacto divino de parte de Dios. Es el mecanismo oficial a través del cual Dios trabaja para rendir su juicio a través de la historia, a través de su pacto. Es como una sombrilla, es como un paraguas. Si usted está bajo el pacto del Señor, si usted está bajo la sombrilla, usted tiene la protección de Dios. Usted tiene la relación con Dios. Usted tiene la amistad con Dios, la bendición de Dios, el cuidado de Dios. Pero si usted se sale de ese paraguas, usted está fuera del pacto. Y Dios habló mucho acerca de esto.
Y solo quiero darle rápidamente 2, 3 pasajes y con esto termino. Quiero que usted vea esto. Usted y yo, bajo el pacto, usted y yo, bajo la promesa, esas promesas que Dios nos ha dado en su palabra, esas promesas que Dios nos ha dado a nuestros hijos, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestras finanzas, a nuestros anhelos, nuestros sueños. Esas promesas son vigentes de parte de Dios si usted se permanece en comunión, en pacto con Dios. Y esto es a través de ser guiado por el Espíritu Santo. Solo anótelo. Lo van a poner aquí en las pantallas, pero usted solo anote el pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa relación de pacto de padre e hijo es para aquellos que son ¿qué? Que son guiados por el Espíritu. Ahí está. Entonces, si usted no es guiado por el Espíritu, si usted un día vino aquí y le dijo al Señor, me rindo, Señor, y usted le rindió su corazón y su vida al Señor, y luego salió de aquí a seguir la misma vida pecaminosa y no es guiado usted por el Espíritu de Dios, Romanos 8 me dice que usted no es hijo de Dios, aunque usted diga que es. ¿Estamos claros? Los que son guiados por mi Espíritu, estos son hijos de Dios. No solo guiados por el Espíritu, pero ahí también en Romanos 8 nos dice que los que estamos llamados y vivimos y avanzamos conforme a los propósitos de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Muchos ahí terminan. Es que yo amo a Dios, y los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien. Ahí no terminó este pasaje. Esto es decir, los que aman van a demostrar que aman a Dios haciendo esto. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se acuerda que le dije que Goliat siempre se va a parar entre usted y la promesa? Entre usted y el propósito. Si soy llamado al propósito de Dios, voy a avanzar hacia el propósito de Dios, y es ahí donde se va a parar Goliat. Entre mi persona y la promesa, entre mi persona y el propósito de Dios. Y yo debo de saber eso. Entonces, una de las primeras cosas que yo evalúo al llegar Goliat a mi vida es, ¿será porque no estoy siendo guiado por el Espíritu? Mire cuántas personas estaban ahí en ese monte, listos para pelear contra Goliat. Ahí estaban. Y ni uno era guiado por el Espíritu de Dios. Solo David. Y David llega y dice, no, olvídense de su tamaño, olvídense de lo que puede cargar, olvídense de las amenazas, olvídense de la intimidación, olvídense del temor, olvídense de esto. Ese hombre está fuera del plan de Dios y nosotros estamos en el plan de Dios. Y él diciendo eso, a ver, ¿qué le dan al hombre que derrote? Y se burlan de él. Y entonces se va a hablar con otros, a ver quién le cree. Y así se fue. Mire, le voy a enseñar un pasaje más y con esto termino. Y quiero que usted vaya conmigo a Éxodo capítulo 11. Mire el poder del pacto. Éxodo capítulo 11. Si usted está tomando notas,
son del versículo 4 al 7. Éxodo 11, versículos 4 al 7. Mire lo que dice. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Este es Jehová. Jehová va a salir por en medio de Egipto. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, de todo animal, de todo ser humano, todo primogénito va a morir. Versículo 6. Habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Ahora mire, le reto. Lo leí eso porque quiero que lo leamos en contexto. Le reto a que con sus ojos espirituales usted lea y entienda el versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. En otras palabras, ni siquiera un perro les va a ladrar. Allá va a haber una mortandad, pero aquí con mi pueblo ni siquiera un perro le va a ladrar a uno de mis hijos. Yo tengo esto subrayado en mi Biblia, esta última parte: para que sepáis que Jehová no hace diferencia. Le hago una pregunta: ¿hace diferencia Dios? Hace unos días atrás yo hablaba con alguien, me dijo: no, pastor, usted está equivocado. Dios no hace diferencia entre la gente. Dios nos ama a todos igual, todos somos sus hijos. No hace diferencia entre nadie. Y yo estaba pensando: vos no conoces tu Biblia. Si no hubiera hecho diferencia, no se hubiera dado una batalla contra Goliat. Voy a traer una mortandad aquí a Egipto, dice, desde el rey hasta la persona más lejos del palacio, y los animales. Y acá, con mis hijos, ni los perros van a ladrar. Y lo voy a hacer, dice Dios, como prueba de algo. Lo voy a hacer para comprobar algo, para que sepáis que Jehová hace diferencia. ¿Hace qué? Entre los egipcios y los israelitas. Cuando Goliat desafió a David, esto lo conocía David. Lo conocían los demás, pero seguro se les olvidó, porque se enfocaron en lo que sí se ve y no en lo que no se ve. Y David sabía esto, y se para David ante Goliat. Y yo creo que en la mente de David está diciendo: aquí ni hay competencia. Aquí ni competencia hay. Si supieras, Goliat, si pudieras ver la diferencia que Dios está haciendo entre vos y yo.
Si supieras, no te pararías ahí para desafiarme. Si supieras, no estuvieras amenazando al pueblo de Dios. Si supieras, no te meterías con los hijos de Dios. Si supieras la diferencia que Dios hace. Cuando usted se pare ante su Goliat, sepa que usted es hijo, sepa que usted es hija. Y Dios sí hace una diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. Y usted va a vencer. Pero usted tiene que ser guiado por el Espíritu para ser su hijo y conforme a su propósito para cumplir su promesa. Dios quiere que usted derrote a su Goliat. ¿Cuántos quieren derrotar a Goliat? Yo quiero derrotar a Goliat. Yo quiero derrotarlo. Y Dios nos va a dar la estrategia. Dios le va a dar a usted la estrategia. Con David era: recoge 5 piedras, David. 5 piedras. Dios le va a dar a usted la estrategia. A lo mejor no será de recoger 5 piedras. A Gedeón la estrategia era: pon una llama dentro de un jarrón. ¿Qué estrategia? Y acérquense miles del ejército opositor, 300 con Gedeón. Y Dios dice: en el momento indicado, quiebren el jarrón para que la luz resplandezca. Y yo me encargo de lo demás. Yo me encargo de lo demás. A Josué le dijo: denle vuelta a la ciudad una vez al día por 6 días. El 7º día le da 7 vueltas sin decir nada. Mire qué estrategia. Y en la 7ª vuelta peguen un grito de adoración al Señor. ¿Usted cree que no hay diferencia entre Jericó y su pueblo? Dios ha hecho una diferencia. Dios hará una diferencia. Dios está haciendo una diferencia. Y siempre está seleccionando a sus hijos. Y yo quiero que Dios haga una diferencia en mi vida y una diferencia en esta iglesia. Póngase sobre sus pies.